Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 14. Química espiritual. Vibraciones densificadoras. Acción de la vibración evolucionante en el proceso de sutilización. Vibración redentora. La vibración densificadora es vibración universal porque actúa en todos los planos. Al nacer, la vibración universal vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, trae en sí el germen de la vibración densificadora que brota de ella en el momento en que la vibración vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, comienza a actuar a requerimiento de la ley de evolución por reclamo de la vida evolucionante que debe iniciar desde el plano espiritual al que es proyectada al nacer de la divinidad, la etapa de involución, primera etapa en la elíptica de su trayectoria evolutiva. La vida evolucionante que al nacer es mente pura, necesita para involucionar ir absorbiendo vibraciones cada vez menos sutiles y también necesita absorber para su movimiento involutivo-evolutivo en esos planos vibraciones que le proporcionan seres que constituyen núcleos en proceso de cristificación que guían a la vida evolucionante recién nacida. La vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, es el medio que en el comienzo fue constituyendo el plano, del cual absorben esas chispas divinas, las vibraciones que les suministran los seres que deben guiarlas y protegerlas. A la par, absorben vibración densificadora que, en el plano, se encuentra en el justo punto en que es necesaria para que esas chispas divinas vayan paulatina y progresivamente involucionando en su proceso evolutivo ya estudiado. La vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, constituye básicamente los planos en descenso, acompañada de la vibración densificadora que contribuye en el aspecto de la densificación necesaria a la vida evolucionante en la medida exacta que la ley de evolución determine. La vibración densificadora no es producto de lo que denominamos química espiritual y en la constitución de las formas en los planos físicos actúa sobre conjuntos de las vibraciones que son producto de la química espiritual que combinados entre sí constituyen otras vibraciones, determinando la mayor o menor sutileza de las formas. Los elementos básicos de las formas han sido constituidos en el estado más sutil. Después, al manifestarse en un mundo físico como el nuestro, adquieren otro estado menos sutil, gaseoso, líquido, sólido. Cuando debe constituirse una forma determinada con elementos ya en forma, al combinarse estos actúa la vibración densificadora y además la vibración de cohesión reclamada, producida en lo que denominamos química espiritual, para mantener la nueva forma. La acción es siempre acorde con el reclamo de la vida evolucionante. El reclamo de necesidad de la vida evolucionante
de acuerdo con la ley de evolución, determina la mayor o menor intensidad de la acción de la vibración densificadora. Ese reclamo lo recibe por ley de evolución la vida no evolucionante que involuciona evoluciona. Cuando llega en el proceso evolutivo en un mundo, la etapa de sutilización, la intensidad de la acción de la vibración densificadora debe ir disminuyendo y las formas en ese mundo van siendo más sutiles. Pregunta: ¿cuál sería el proceso mediante el cual se iniciará la sutilización de todas las vibraciones físicas en positivo en el mundo? Explicación: todas las vibraciones físicas visibles e invisibles son vida no evolucionante que involuciona evoluciona, o sea, energía universal que, respondiendo al reclamo de las necesidades evolutivas de la vida evolucionante, a través de lo que denominamos procesos químicos o química espiritual, origina vibraciones que se encuentran en nuestro mundo en vasta diversidad de frecuencias y ondas vibratorias, conformando todos los aspectos físicos, visibles e invisibles que en él existen. En esos procesos químicos producidos, la vibración densificadora actúa combinándose con las otras vibraciones para conformar los diferentes aspectos físicos reclamados y determina la densificación exacta que, en el punto requerido, adquiere el conjunto vibratorio que debe constituir cada aspecto físico de acuerdo con el reclamo de la necesidad evolutiva. Cuando la vida evolucionante debe comenzar a trabajar en un medio vibratorio cada vez menos denso, pues entra en la etapa evolutiva de sutilización, en el mundo en que debe experimentar, deberá estar iniciándose también la sutilización de todas las vibraciones físicas, visibles e invisibles, dentro del proceso de la evolución en él. La sutilización corresponde a la etapa de evolución propiamente dicha y conduce evolutivamente hacia la espiritualización. En ese momento evolutivo, y acorde con el plan superior de evolución universal, llega a ese mundo la vibración evolucionante que deberá comenzar el proceso de sutilización en todo lo físico, visible e invisible. Para ello, la vibración evolucionante inicia la disociación de los factores vibratorios de densificación, vibración densificadora y vibración de cohesión, las cuales desde ese momento van abandonando paulatinamente los conjuntos vibratorios que conforman los diferentes aspectos físicos que, debido a la disociación de los factores vibratorios de densificación, comienzan un proceso progresivo de sutilización. Todo acorde con la ley de evolución. A la par, sus frecuencias y ondas vibratorias van modificándose al invertirse la acción de los factores de densificación, pues al ir disociándose, su acción es cada vez menos densificadora, tornándose en consecuencia sutilizadora en los aspectos físicos antes conformados. Como en esa etapa de la evolución en el mundo, las necesidades de la vida evolucionante son diferentes, determinadas vibraciones incluidas en los aspectos físicos que entran en proceso de sutilización no son ya necesarias y en consecuencia también se disocian, dirigiéndose hacia su punto de origen o hacia el punto del universo que la ley determine, respondiendo a reclamos de evolución. Debemos tener presente que la acción de la vibración evolucionante no es destructora. Esa vibración ha comenzado a llegar a la Tierra en estos momentos porque, de acuerdo con el plan de evolución universal, este es el momento en que debe comenzar a realizarse su acción sutilizadora en todas las vibraciones físicas del mundo.
Los primeros efectos significarán un proceso de purificación en lo físico que permitirá a la vibración evolucionante comenzar la sutilización acorde con la ley y por lo tanto siempre en positivo. Pero en aquellos aspectos en que la sustancia física está ya saturada de vibración negativa, como no resistirá la acción sutilizadora de la vibración evolucionante, que no puede ser resistida ni neutralizada, se destruirá. La vibración evolucionante solo iniciará el proceso de sutilización de la sustancia física en positivo. Su acción sobre lo físico no purificado, es decir, aún en negativo, lo destruirá, y su acción en lo físico positivo iniciará en ello un proceso de sutilización acorde con la sutilización que impone la ley de evolución. Dadas las condiciones negativas de lo físico en nuestro mundo, han encarnado y encarnarán en él grupos numerosos de seres espirituales de mayor evolución para trabajar en la purificación de los planos físicos invisibles, desde los cuales se origina o fortalece la negativización de lo físico. Pregunta: la vibración purificadora canalizada por Madhu Yes, que, como sabemos, ha originado en diversas oportunidades conmociones físicas, ¿es una vibración que debe llegar con anterioridad a la vibración evolucionante que actúa por ley de evolución? Explicación: la vibración evolucionante toma contacto con un mundo en un momento determinado en el tiempo evolutivo, y donde hay necesidad de purificación, se establece el reclamo de purificación para que pueda actuar sin producir destrucción la vibración evolucionante. Entonces, la vibración purificadora llega a través del Cristo y en los casos a que hace referencia fue canalizada por Madhu Yes, quien por ello varias veces ha debido trasladarse a lugares determinados o efectuar proyecciones sobre lugares también determinados, y luego se han producido conmociones purificadoras en diferentes aspectos. Pregunta: ¿cómo actúa la vibración evolucionante en los mundos? Explicación: depende de la necesidad evolutiva de los seres que, de acuerdo con la ley de evolución, van llegando progresivamente a esos mundos a los cuales por ley corresponde comenzar a sutilizarse. La llegada de la vibración evolucionante es coincidente con la iniciación de la etapa evolutiva de sutilización en ese mundo, incluyendo su humanidad. Se produce entonces un movimiento espiritual y comienzan a encarnar en el mundo espíritus en punto evolutivo más avanzado, y de acuerdo con las experiencias que deben realizar esos seres, comienza la sutilización de determinadas formas, todo acorde con la ley de evolución. Sin embargo, esto no tiene un mecanismo preciso, pues dentro de la ley de evolución hay diferentes experiencias que deben realizar los seres según sea su punto evolutivo. Además, en un mundo existe una gama de seres espirituales y el movimiento se produce en esa gama de seres espirituales. Entendemos por movimiento en un mundo en el que debe comenzar a regir una nueva etapa en el progreso evolutivo, la sustracción de ese mundo que efectúa la ley de todos aquellos seres que espiritualmente no están en el punto que requiere esa nueva etapa evolutiva, y a la par, la encarnación en ese mundo de otros seres que por su punto evolutivo logrado deben comenzar a vivir dicha etapa. De modo que lo físico se va sutilizando de acuerdo con las experiencias que corresponderán a los nuevos seres que van llegando a ese mundo y las nuevas experiencias que corresponderán a los que permanecen en él, siempre dentro de la necesidad de la evolución. Pregunta: ¿la vibración evolucionante es reclamada por la vida evolucionante porque la necesita? Explicación: no. La vibración evolucionante llega por sí misma en un determinado momento evolutivo, en un mundo. Su llegada está dentro del plan de evolución universal. La vida evolucionante no reclama la vibración evolucionante.
reclama formas más sutiles y esas formas más sutiles las encontrará en un mundo que en el proceso de la evolución en él está ya sutilizándose. La vibración evolucionante llega, digamos, matemáticamente en el proceso de la evolución en los mundos. Recordemos que la evolución de la forma se efectúa independientemente de la evolución de los seres. Pregunta: ¿la vibración densificadora es un aspecto de la vibración evolucionante? ¿Y la vibración transformadora? Explicación: no. La vibración densificadora y la vibración evolucionante son vibraciones diferentes. La vibración transformadora es la vibración que actúa sobre los genes para el cambio en las especies. Las especies que tendrán sus formas más sutiles necesitan conformarse a través del proceso orgánico de acuerdo con las leyes fisiológicas. En cuanto al hombre sutil, que sucederá al hombre actual, el nuevo ser humano tendrá capacidad de manifestación espiritual diferente, es decir, capacidad de espíritu más evolucionado. Eso en lo que respecta a los centros, pero para el proceso de la sutilización de su forma, debe actuar la vibración transformadora, porque la forma humana deberá ir sutilizándose por medio de los genes que van recibiendo esa vibración. El proceso ya lo hemos estudiado en enseñanzas anteriores. En todo sentido, las formas van naciendo más sutiles, pero lo más importante de la transformación del hombre actual en hombre sutil es su capacidad diferente. Entendamos que la vibración transformadora actúa sobre las especies cuando debe producirse un cambio de especie, aunque no actúe a la par la vibración evolucionante, que es vibración sutilizadora de todo lo físico. La sutilización corresponde a la etapa de evolución propiamente dicha, segunda etapa primordial en la trayectoria involutivo-evolutiva, y a través del proceso de sutilización se llega a la espiritualización. Pregunta: ¿la vibración evolucionante es vibración redentora? Explicación: no, la redención es diferente. Redimir es tomar la vibración polarizada a negativo a su estado natural positivo. El estado en negativo es un estado transitorio de la vibración, del cual debe ser redimido. Decimos redimido, es decir, rescatado, porque al polarizarse a negativo, la vibración positiva realiza una transmutación. Y cuando se obtiene el retorno de la vibración en negativo a su estado natural positivo, se efectúa una nueva transmutación, pero a la inversa, y eso es redención. La vibración evolucionante actúa sobre todo lo físico, visible e invisible, y la vibración redentora actúa sobre lo espiritual. La vibración redentora no redime por sí misma, sino que ayuda a que se efectúe la nueva transmutación del estado transitorio negativo al estado natural positivo, porque la transmutación o polarización negativa se efectúa en uso de la propia voluntad y en consecuencia, por ley, debe efectuarse también por voluntad la redención o nueva polarización positiva. La vibración redentora es un aspecto del amor universal. Llega al mundo a través del Cristo y actúa como respuesta a la necesidad del aspecto espiritual que en el mundo está en posición negativa. En cambio, la vibración evolucionante llega a un mundo dentro del plan evolutivo, sea cual fuere el estado, negativo o positivo, de ese mundo. Pregunta: ¿qué debemos entender por la vibración redentora en un aspecto del amor universal? Explicación: amor es vibración divina esencial en todo el universo y a través de ella todo y todos están unidos, comunicados entre sí y con la fuente original. Cuando en un mundo físico seres que están experimentando en él, en su partícula espiritual, han polarizado a negativo su vibración esencial, cambia su posición respecto de la vibración universal vida, amor, ley, posición que habiendo sido acorde con ella desde el momento de su polarización se torna opuesta. En consecuencia, la acción de las vibraciones que el ser ha desarrollado y absorbido hasta ese momento se transmuta en su partícula espiritual y ésta en ese estado actúa negativamente,
sea como encarnado o desde el plano astral con la voluntad, el poder y la fuerza que el ser ya posee. El estado opuesto a la ley de la vibración esencial en esos seres reclama al amor universal, que es vibración divina unificada, las vibraciones necesarias para ayudar a las vibraciones esenciales polarizadas a retornar su estado natural acorde con la ley, y el amor universal expresa entonces de sí mismo el aspecto de la vibración redentora, la cual en determinado momento dentro de la ley y el plan de evolución llega a ese punto del universo y los seres que la necesitan la reciben desde la jerarquía espiritual que rige en ese punto del universo por intermedio de seres que vibran en amor y servicio. La energía redentora de esas vibraciones permite al ser en su partícula espiritual iniciar un movimiento voluntario para recuperar su posición acorde con la vibración universal vida, amor, ley, y ese movimiento recibe de inmediato como respuesta la ayuda para poder continuar en el esfuerzo de recuperación. Cada esfuerzo del ser es un reclamo al amor universal que responde inmediatamente, pudiendo así el ser lograr su redención, que le permitirá retomar el ritmo de progreso que su evolución reclama. En ciertos aspectos, la vibración redentora actúa para que los seres encarnados logren realizar el esfuerzo y redimir todo lo espiritual que en el mundo se encuentra transmutado a negativo por obra humana. Por ejemplo, cuando decimos que la vibración redentora actúa en el arte, no debemos suponer que la vibración del arte, que por la acción de los hombres está negativizada, recupera por sí misma su estado positivo natural al contacto con la vibración redentora. Esa negativización tiene una causa de voluntad expresada a través de la voluntad humana. Por lo tanto, la voluntad del ser, a través de la voluntad humana, deberá actuar para que se realice el nuevo cambio. Cuando se dice que la vibración redentora actúa, se menciona todo ese proceso de estímulo a la voluntad con minúscula. Pregunta: ¿en esos aspectos redime la voluntad o redime la vibración redentora? Explicación: la redención debe lograrse a través de la voluntad y el esfuerzo. La vibración redentora fortalece la voluntad y capacita al ser para realizar el esfuerzo. Ilumina la mente, ayuda a tomar conciencia del estado y de la necesidad de reaccionar positivamente. Pregunta: ¿las fuerzas purificadoras que los grupos misioneros atraen con sus tareas espirituales solamente ayudan pero no redimen? Explicación: sí, porque como dijimos, la redención debe ser obra de la voluntad. Las fuerzas purificadoras atraídas ayudan a la redención. Volviendo al ejemplo anterior, el arte en el mundo se redime porque recibe fuerzas purificadoras y la voluntad de bien y el esfuerzo de los hombres van eliminando lo negativo y generando vibraciones positivas. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo, y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra.